Buenos días a todos y a todas. Feliz Día de la Patria. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 118, correspondiente al día 9 de julio del 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. Informamos que en las últimas 24 horas se han realizado 134 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, de los cuales uno de ellos arrojó resultado positivo. Se trata de un hombre de 27 años, asintomático, personal auxiliar de cocina del Centro Juan Pablo II, que había tenido hisopados negativos previos y que el día 13 de su aislamiento por ser contacto estrecho da resultado positivo. Ante esta situación se lo deriva con todas las medidas de bioseguridad al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, donde continúa evolucionando sin síntomas. 2. Entre los resultados de los últimos testeos se incluyen otros 82 test negativos al personal del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, que se suman a los 60 test negativos del día anterior, lo cual evidencia los altos estándares de bioseguridad que posee nuestro hospital público destinado exclusivamente a la atención de esta pandemia. Asimismo, son 20 los contactos estrechos de casos positivos que han tenido su segundo hisopado negativo en el día 14 de su aislamiento, razón por la cual podrán regresar a sus domicilios sin que ello signifique riesgo alguno para sus familias o para la comunidad. 3. En razón a los datos expuestos, la provincia de Formosa lleva diagnosticados hasta el momento un total de 78 casos positivos a coronavirus. 4. En el día de hoy se darán de alta médica a 2 personas. Se tratan de un hombre de 31 años y una mujer de 46, quienes han tenido 2 análisis negativos consecutivos a coronavirus durante el periodo de observación y seguimiento a pacientes, no implicando su estado actual, riesgo alguno para la comunidad. De esta manera, totalizarán 63 las altas médicas otorgadas a pacientes recuperados hasta este momento. 5. Continúan internados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, un total de 15 pacientes. 7 varones y 8 mujeres. Todos se encuentran en buen estado general, evolucionando 14 de ellos sin síntomas al momento. En síntesis, de 78 casos diagnosticados en total, tenemos 63 pacientes recuperados en nuestro sistema público de salud, permaneciendo 15 pacientes internados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita. 7. Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 3.384 los test realizados en la provincia con una positividad del 2.3%. 8. En el día de ayer ingresaron 620 camiones de carga a la provincia en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron controladas 11.246 personas en la vía pública, siendo judicializadas 185 por incumplir las restricciones de circulación. Se controlaron 5.968 vehículos y se secuestraron 58 de ellos y una embarcación. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 9 automóviles y 30 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 162 personas por no usar el barbijo en la vía pública. 9.
Comprovincianos, en este 9 de julio, Día de la Independencia, es necesario hacer un homenaje a aquellos hombres, varones y mujeres, que a pesar de las diferencias, incertidumbres y adversidades de su tiempo, tomaron la decisión de declarar nuestra independencia de España y toda otra metrópoli extranjera. Esa misma encrucijada que ellos vivieron es la que debemos sortear también en estos tiempos, porque la patria independiente, que nos incluya a todos y a todas, es un proyecto inacabado que lo construimos día a día. Depende de nosotros el rumbo a tomar, si honramos aquella decisión de nuestros mayores o si renunciamos a ella. Los formoseños no dudamos en que estamos en el camino correcto de ser artífices de nuestro propio destino, y más en este momento en el que esa decisión se traduce en cuidar la salud y el bienestar de los 640.000 habitantes de nuestro bendito suelo. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 118 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 en este Día de la Independencia Nacional. En relación a la información económica de interés general en el marco de la pandemia, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos dará y brindará mayores precisiones. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Queremos informarle el día de hoy de dos reuniones muy importantes que se mantuvieron el día de ayer, por supuesto todas por teleconferencia. Y decirles que como no hay actividad bancaria hasta el día lunes, no vamos a informar ningún tipo de cronogramas, salvo el día domingo, posiblemente para que el lunes estén bien informados. La primera importantísima reunión es la que mantuvo el gobernador de la provincia en el día de ayer a la tarde con el señor presidente de la Nación y todos sus pares de las provincias argentinas. Fue una extensa reunión de varias horas donde el señor presidente hizo hablar a parte de su gabinete entre los principales temas tratados. Habló en primer lugar el ministro de Economía, Guzmán, quien expuso ante los gobernadores la última propuesta que la República Argentina efectúa a los acreedores extranjeros. Es decir, este es un tema importantísimo, yo diría crucial para la vida de las finanzas, no solamente públicas, sino de todos los argentinos, que se encuentre una solución que sea una solución sostenible en el tiempo del pago de una deuda pública que es la mayor de la historia, que indudablemente se contrajo en los últimos 4 años. En segundo lugar, habló el señor ministro del Interior, el doctor Guado de Pedro y la licenciada Batakis, donde comentaron asistencia financiera que van a otorgar a las provincias para destinar a inversiones en los sistemas públicos de salud. Luego, el señor jefe de gabinete, el doctor Cafiero, hizo un anuncio que realmente suscitó, digamos, el aplauso generalizado de los gobernadores, que es la continuidad del ingreso familiar de emergencia por un plazo más, es decir, una IFE 3. Aclaró el presidente que va a ser por última vez, pero damos también esta muy buena noticia a los formoseños de que van a poder percibir la IFE 3. Veremos en las próximas semanas metodología, fechas de pago, etcétera. La otra noticia también del jefe de gabinete es la continuidad del programa de asistencia al trabajo y la producción, que lo conocemos como ATP. Ustedes saben que este subsidio permite que todas las pymes que tengan inconvenientes por su escasa facturación o por tener sus puertas cerradas puedan abonar con un subsidio el 50% de los salarios de su personal y el resto
indudablemente tiene la obligación el empleador de abonarlos. La otra reunión mantuvimos también en horas de la tarde con el señor Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, licenciado Matías Culfas, que está acá en la cabecera de la mesa, y con él se tocaron diversos puntos, pero que hacen fundamentalmente a ir preparando ya de manera más concreta medidas post-pandemia. Es decir, tenemos que poner en marcha la economía, hay que comenzar, por supuesto, inmediatamente con todas aquellas políticas que vamos a articular las provincias con la nación para ir implementándolas y mirar el mediano y el largo plazo de la economía argentina. Este gráfico es conocido porque es un gráfico del Ministerio de Desarrollo Productivo. En este gráfico, días atrás, las fechas son 20 de marzo, 6 de junio, 17 de julio. El día 6 de junio, la apertura, digamos, comercial en nuestra provincia era del 8%. El 18 de junio, que fue la fotografía, por así decir, que dimos ayer, estábamos en el 81%. Y el 7 de julio, este ministerio, que carga los datos de la FIP fundamentalmente y de rentas de provincia, coloca a Formosa con una evolución del empleo aceptado del 85%. Este porcentaje, entonces, es una medición del día 7 de julio. Entre abril y junio, dice el encabezado, el aparato productivo fue poniéndose en marcha con grandes diferencias regionales. En las últimas semanas, algunas provincias retrocedieron de fase, aunque algunas continuaron flexibilizando diversas actividades. Indudablemente que las que están más postergadas son aquellas más afectadas por la pandemia, como lo es el AMBA y como lo es la provincia del Chaco. Otro gráfico de los que el ministro pasó a las provincias es que tras la caída histórica de abril, recuerden que abril fue el peor mes para la economía nacional, con una caída del 33,5%, la actividad industrial se ha ido recomponiendo. Los primeros datos adelantados de junio en base a CAMESA muestran que las caídas se habrían amortiguado significativamente. CAMESA, recordemos, es la distribuidora en la Argentina de la energía eléctrica. Es una empresa que articula entre quienes generan energía eléctrica y quienes distribuyen energía eléctrica. Entonces, el consumo industrial de la energía eléctrica, que en el mes de abril estaba en menos 36%, ha aumentado 20 puntos el consumo y estamos menos 10%. Es una buena noticia, no obstante que todavía no estamos en los valores de enero, por ejemplo, del corriente año, tampoco en los valores, por supuesto, del año pasado. El doctor Matías Culfas está proponiendo a las provincias, a todas, un acuerdo económico y social en base a 10 consensos y a partir de allí empezar a articular regionalmente medidas para poner en marcha la economía. Los 10 puntos simplemente los leo rápidamente. Necesitamos exportar más, ningún sector productivo sobra, todos son importantes. Mercado interno versus mercado externo, una falsa antinomia. No hay futuro sin políticas productivas. Ninguna política productiva será sustentable si no piensa la dimensión ambiental. Una macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo y a la creación de empleo de calidad. Sin inversión privada no mejoraremos la productividad y sin ello no bajaremos sosteniblemente ni la pobreza ni la desigualdad. Una buena política productiva debe reducir las brechas de género. La apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente. Y por último, toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional. Es decir, él incluye en esta visión a mediano y a largo plazo
a las economías regionales como motores del desarrollo de la economía nacional. Trazó también una agenda productiva para el largo plazo, los recursos naturales y sus cadenas, las energías renovables y la electromovilidad, la economía del conocimiento e industria 4.0, como se la conoce, las industrias de la salud y un sistema de banca de desarrollo. Su idea es que todo esto esté aprobado en todas las provincias sin distinción de signo político alguno y en base a esta agenda ya empezar concretamente a articular con Nación medidas para poner en marcha el aparato productivo de la República Argentina. Comprovincianos, hoy 9 de julio es el Día de la Independencia. Es este un mensaje del Consejo, como el que damos todos los días, y bueno, les repito nuevamente, hoy, por no haber actividad bancaria, ni hoy ni mañana, no damos ningún cronograma de pago. Gracias, doctor. Respecto de la evolución médica y de la salud de nuestros 15 pacientes internados en el hospital de la contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará más precisiones. Doctor. Muchas gracias. Buenos días, feliz Día de la Independencia, feliz Día de la Patria para todos y todas. Bueno, vamos a comentar que hay, obviamente, como ya escuchamos, 15 pacientes que se encuentran internados actualmente, de los cuales 14 son asintomáticos, incluido el último paciente que se incorporó, el paciente que era solamente para un control de vigilancia que se suele hacer en estos pacientes que están en aislamiento. Para permitir su alta del aislamiento se tienen que hacer los controles pertinentes, en este caso dio positivo, por lo tanto pasa a ser un paciente para nosotros ahora. Él ingresó el día de ayer, estaba totalmente, entre hoy y la madrugada creo fue, entró totalmente asintomático, sin ningún problema, se le hicieron los estudios acorde a su estado, así que está muy estable, no requiere ningún tipo de tratamiento especial, así que se irá su control y seguimiento por si aparecen en el futuro síntomas o requiere algún otro tratamiento especial. Con respecto al paciente que aún persiste con síntomas, que es uno solo, es el paciente que había estado con un cuadro de neumonía, que había estado internado inclusive como moderado, aún persiste con un poco de tos, no tiene mayores otras complicaciones, se difiere aún todavía su estudio para ver el alta porque se prefiere que el paciente no tenga síntomas para poder hacer el hisopado. Así que por ahora es el único paciente que aún tiene un poco de síntomas, seguiremos viendo, los controles de laboratorio y de placa están estables, no hay ningún empeoramiento. Y el resto, como dije, sigue su curso habitual sin síntomas, así que está todo estable por suerte. Gracias. Gracias a usted, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos de que es una pregunta por medio. Gracias. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Vida. La consulta a quien corresponda, si la provincia de Formosa está trabajando para crear su propio plasma y no depender de otras provincias. Muchas gracias. Con respecto a una de las líneas de investigación para el tratamiento de estos pacientes, el plasma de convalecientes es una de ellas, ya desarrollada por una argentina, Maistegui, hace muchos años, y se está probando en algunas provincias, dentro del cual, bueno, en Formosa tenemos una pequeña experiencia de 2 pacientes. Y realmente los resultados son prometedores, lo que le estamos dando de esta manera son anticuerpos. ¿Y qué se necesita para ello? Bueno, extraer el plasma de estos pacientes. Eso es algo que ya se viene haciendo en la provincia para otro tipo de enfermedades, se hace en el hospital de alta complejidad, en el banco de sangre. Ahora, lo concreto de esto son dos cuestiones. Una, tener los pacientes, que en este caso ya están saliendo de alta unos pacientes con los cuales se están haciendo los contactos para que a partir del día 14, 2 semanas después que se va de alta, se le comienza a dosar qué cantidad de anticuerpos tiene y si es una cantidad que le permitiría un tratamiento a otro paciente, se le extrae el plasma con la voluntad de esa persona, porque recordemos que también es un acto voluntario de donación.
Así que se está trabajando con estas personas, motivándolas lógicamente para esa decisión. Y el dosaje de los anticuerpos también es algo que sí se ha incorporado recientemente para comenzar a hacerlo acá. Así que a partir que tengamos los pacientes, los estudios realizados, están todo el equipamiento y el personal como para extraer el plasma. Eso queda refrigerado para la necesidad cuando haya un paciente con esas condiciones, que un paciente en este estado tiene que ser un estado moderado. Los pacientes que se benefician de este tratamiento actualmente se ve que son en estados moderados, que si está internado con un requerimiento de oxígeno, una neumonía como fueron estos casos que tuvimos acá, ese es el momento para indicar el tratamiento. Así que bueno, vamos a tener la experiencia acá en nuestra provincia. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard para LR8 Radio Nacional Formosa y LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Al doctor González, hubo una nueva presentación, un habeas corpus por estas personas en relación a una persona en realidad representando, son dos abogados, a una persona que permanece allí en Puerto Eva Perón. Si nos podía ahondar en la información de lo que sucedió, usted estuvo declarando. Gracias. Sí, en el día de ayer, tal como salió publicado en algún medio digital, tuvimos una audiencia en la Justicia Federal, dos abogados que ya han presentado otro tipo de medidas en contra del Consejo de atención de la emergencia COVID-19 y en contra de las medidas sanitarias que estamos poniendo los formoseños para cuidar la salud de los 640.000 formoseños. En esta oportunidad es un habeas corpus preventivo porque dicen de que la policía le amenazó a una de las personas que están en Puerto Velas de que si entra a la provincia va a ir detenido. Ese es el argumento del habeas corpus preventivo. La Justicia Federal, en esta oportunidad, el juez subrogante, doctor Carvajal, llamó a una audiencia. La audiencia se desarrolló en el día de ayer, en horas de la tarde. Las partes demandantes estaban presentes en el edificio de la Justicia Federal y la provincia de Formosa, representada por la fiscal de Estado, la doctora Estela Maris Zavala de Copes, estuvo presente participando de manera virtual a través del sistema que tiene la Justicia Federal. Tuve la oportunidad de acompañar a la fiscal de Estado en esta audiencia también, y en ella se dieron las explicaciones del porqué de las medidas sanitarias que ha tomado la provincia de Formosa, de la falsedad de las afirmaciones de este hombre, porque este hombre manifiesta de que la provincia, que había salido en la demanda, hacen toda una serie de explicaciones de que había ido a buscar un auto que había comprado en el puente y en la cabecera del puente del Colorado la policía lo toma y al no tener domicilio lo saca de la provincia al Chaco. La provincia, cuando contesta el informe que le es solicitado, acompaña toda la documentación. Y en la solicitud de ingreso que hace esta persona a la provincia a través del sistema de ingreso ordenado y administrado, no recuerdo en fecha, si fue el 2, el 4 de junio, por ahí, de manera expresa expone ahí él que había ido a comprar repuestos. Por lo tanto, para nosotros había una incongruencia entre comprar un auto y comprar repuestos, exactamente no es lo mismo. La verdad de los hechos es que esta persona salió de la provincia en todo este tiempo con el que estamos compartiendo con ustedes, 118 partes. Nunca ustedes plantearon el caso alguno de expulsión de la provincia de ninguna persona. Nunca lo plantearon. Menos de un nacional, no existe. Por lo tanto, este es un caso que llamativamente sería el único caso del cual ustedes no se hayan enterado de que hubo una expulsión, según los dichos de esta persona.
Bueno, dimos las explicaciones necesarias al juez. Y también hay que tener en cuenta, hay otro aspecto que es relevante y que no es menor en este caso, de que en el momento en que nosotros suspendimos momentáneamente el programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia de Formosa, nosotros tuvimos que comunicarnos con personas que ya tenían el permiso de ingreso. Tuvimos que hablar con esas personas y pedirles que sepan entender la situación epidemiológica y que ya en camino algunos desistieron de venir a pedido nuestro por la situación que habían venido. Y esto sería un caso que sería tan pero tan injusto de forzar el ingreso de esta manera cuando ciertamente hay otros formoseños que ya contaban con la autorización y que están pacientemente esperando porque entienden la necesidad de proteger la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas que tenemos en este momento en nuestro territorio. Esa es la situación, esa es la realidad de los hechos. Sé que algunos medios de comunicación han tenido oportunidad de indagar un poquitito más algunos aspectos contextuales de este ciudadano en particular, que debemos recordar que es una persona que es oriunda del Chaco, que estaba en pareja con una señora de Pirané, que como pareja vivieron en Sáenz Peña, en lugar de donde es oriundo esta persona y donde tiene su familia, que con posterioridad vinieron a Corrientes, después vinieron a Formosa, que estas personas después se fueron a Corrientes, volvieron a Formosa, oportunidad en la cual este señor hizo su vida unos meses con esta señora y posteriormente se fue al Chaco, provincia de la que es oriundo y donde tiene domicilio legal también. Esa es la situación, no hay ninguna cuestión oculta, de manera tal de que nos parece importante que todos estén en conocimiento de en qué consiste esta cuestión. Dentro de la demanda de habeas corpus, estos profesionales del derecho plantearon también la situación de otras 4 personas, pero llamativamente las mencionan y no hacen ninguna referencia en la descripción de los hechos, lo cual es obligación para entender, no adjuntan ninguna prueba respecto de esta situación, por lo tanto el juez con muy buen tino limitó el conocimiento de la situación al caso de este señor, titular de la acción en este momento. También es bueno señalar de que no existe prueba documental alguna de las afirmaciones, ni testimoniales tampoco, de las afirmaciones que realizó este señor. No existen facturas de compra de ningún vehículo, no existe constancia ni testimonios de ninguna empresa vendedora de automóviles que haya traído un automóvil para la venta o entrega al puente. No existe actuación ni documentación alguna, ni siquiera una explicación documentada de que se lo haya expulsado de la provincia más que declaraciones mediáticas. No existe constancia alguna de que haya existido algún tipo de contacto entre esta persona y la policía de la provincia donde hayan surgido las supuestas amenazas a las cuales él hace referencia y que le hacen temer respecto de su libertad. No existe nada de eso. Ese es el cúmulo de cuestiones que el juez en cuestión, esto es el juez federal subrogante, el doctor Carvajal, tiene que resolver y que nosotros hemos expuesto en profundidad los aspectos relativos a la necesidad de proteger la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas, porque esta es una situación que nos atañe y nos importa a todos. No es una cuestión de que
somos los malos de la película, que establecemos este tipo de medidas para sancionar a nadie, no, nada de eso. Son medidas que resultan necesarias en este contexto para proteger a los 640.000 formoseños. E insistimos en un punto. Las presiones mediáticas no nos van a afectar en las decisiones que nosotros tomamos como consejo. A nosotros nos importan los 640.000 formoseños. Si alguna figura pública escribe en las redes sociales, está bien, pero no nos olvidamos, porque como me han hecho mención a mí, no nos olvidamos de que ya hay una cita bíblica en la que dicen de que miran la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Así que hay unas cuestiones de por medio que a nosotros no nos interesan, nosotros nos interesan cuidar la salud y la vida y el bienestar de los 640.000 formoseños que habitan este territorio. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, de la 98.7 Radio Estilo, Leandro Flores. Feliz Día de la Patria para todos. Mi consulta es para el doctor Vivolini, por el último caso que dio positivo. ¿Cada cuánto se le realiza nuevamente el hisopado? Si hay que esperar un cierto tiempo. Y si esta persona llega a contraer algún resfrío o algo, si se puede potenciar la enfermedad. Muchas gracias. Sí. Hola. Sí, en el caso de este paciente que ingresó es asintomático. Si en el transcurso del tiempo presenta síntomas, es una posibilidad. Se debe esperar un tiempo prudencial, después de ahí arranca 10 días más. Todo esto para ver si le hacemos el hisopado o cuándo. Todo esto si a su vez presenta síntomas. O sea, si en el transcurso de su internación presenta síntomas, arranca en el día 0, se cuenta 10 días desde el inicio de los síntomas. A su vez, si cumple esos 10 días de haber iniciado los síntomas, que a su vez tampoco tenga los últimos 3 días síntomas, se le comenzará a hacer el primer hisopado. Después, más de 48 horas o a las 48 horas, se volverá a hacer el segundo hisopado siempre y cuando el primero haya sido negativo. Todo esto para definir el alta. Es una persona joven que no tiene comorbilidades. La posibilidad que evolucione desfavorablemente es baja. Nada es 100% absoluto, pero la posibilidad es baja. Que después tenga síntomas leves es una posibilidad, pero habrá que ver el transcurso. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, feliz Día de la Patria para todos. La pregunta para quien corresponda, soy José Villarroel de Canal 11. Han pasado 118 partes, es más o menos el promedio del día de lo que llevamos de pandemia. En este contexto hemos roto ese primer caso, digamos, y el miedo al primer caso. Como ustedes dicen, han respondido el sistema de salud y de bloqueo. También en este tiempo se han adoptado medidas de ingreso administrado que otras jurisdicciones comenzaron a adoptar después de Formosa. En este contexto y que no tenemos circulación comunitaria, ¿dónde va a estar puesto el eje de aquí en adelante o cuál es la mayor preocupación del Consejo en cuanto a las medidas preventivas que se pueden adoptar en este sentido? Gracias. Si bien es cierto, llevamos casi 4 meses, ¿no? En esta situación que está azotando al mundo. La Argentina comenzó ya por los primeros días de marzo. Nosotros tuvimos muchísimo tiempo de preparación, de fortificar, de mejorar todos los sistemas, de articular perfectamente todos los controles, el trabajo de la policía, que fue lo primero que se comenzó a llevar a cabo a través de los controles por todos los pases fronterizos y limítrofes, preparando los equipos de salud, capacitando. Todo este tiempo nos dio justamente una mayor fortaleza con respecto a preparar sobre lo que ya estaba hecho con un trabajo muy sólido. Es cierto de que tuvimos esta situación de un brote localizado, controlado, este último caso que está relacionado a estos primeros del Juan Pablo, y todo relacionado a esto, más 3 personas que ingresaron y se las diagnosticó rápidamente. Así todo, la situación que estamos viviendo en la región, en el país, ustedes están viendo, ayer fue otra vez récord en cantidad de casos diagnosticados y se está subdiagnosticando porque la cantidad de test que se están realizando supera más del 40% de positividad
cuando lo aconsejado por la OMS es el 10%. Ya cuando supere eso quiere decir que estamos diagnosticando menos de los que hay. Nosotros estamos en un 2 y pico %. Entonces, hay casos y va a seguir habiendo. Estamos en invierno, las transmisiones son respiratorias como cualquier gripe. Entonces, en ese sentido, casos están apareciendo y cada vez más. No solo en Argentina, la cantidad que hay en Brasil está superando diariamente y está siendo uno de los primeros países en cantidad de casos y mortalidad. Así también se están diagnosticando mayores casos sin nexo epidemiológico, así que está habiendo transmisión comunitaria en Paraguay, Asunción, Bolivia reporta casos, Jujuy está con un brote, Salta también está aumentando de casos, el Chaco lógicamente. Entonces, la situación regional que vamos a comenzar nuevamente a mostrarla en el mapa que lo veníamos haciendo anteriormente, justamente para que nos demos cuenta que esto todavía está en pañales, vamos a decirlo así como lo decimos comúnmente. O sea, hay una situación que falta mucho para todavía poder resolverla. No hay vacuna, sigue siendo las medidas de prevención las mismas que venimos hablando siempre, que tienen que ver con los controles, con los consejos y tiene que ver con la responsabilidad individual. Y en esto vamos a volver a insistir. Primero, la distancia social es fundamental. Los 2 metros de distancia, eso es lo que permite que el virus no se transmita rápidamente o fácilmente de una persona a otra. El uso correcto del barbijo. Está bien el uso del barbijo y lo vemos también que muchas personas usan el barbijo, pero también vemos que lo usan mal, que lo usan por debajo de la nariz, lo usan en la barba, se tocan cada rato el barbijo. Entonces tenemos tiempo todavía de comenzar a usar correctamente el barbijo. Eso es un trabajo y tenemos que volver a tener un hábito de este tipo. El lavado de manos frecuente, que también es algo que está faltando, seguir fortaleciendo. Evitar los lugares donde hay mucha gente, evitar las reuniones donde hay muchas personas, que también vemos que las personas por ahí no toman conciencia de que estas situaciones son las que ponen en riesgo a todos. Cuando se han hecho estos controles y vemos que se ponen a jugar al fútbol, ahora tenemos un fin de semana largo, y bueno, es momento para sí compartirlo con familias en un número no mayor de 10, pero también tenemos que ser responsables en esto. Entonces, todas estas medidas son para seguir. Es una carrera de largo plazo, o sea, es esfuerzo, constancia, paciencia, darnos cuenta que esta situación es mucho mejor que la que están viviendo otros lugares donde la transmisión está en la esquina, uno sale y no sabe si ya te contraes el virus. Entonces, para tener esta situación que es privilegiada en la provincia, y tenemos que mantener el esfuerzo de todos. Y vamos a volver a recordar la situación. Estamos en un momento de plena subida de cantidad de casos. Superaron la cantidad de 3.000 notificaciones el día de ayer. Y esto está en aumento. Una vez que comienza a haber transmisión comunitaria, es muy, muy difícil frenar esta situación. Entonces, esto que estamos haciendo, restringir los controles en principio, de controlar perfectamente a las personas que ingresan, de mantenerlas en cuarentena, de hacerle los hisopados que le hacemos al ingreso y a los 13 días, no se hace en ningún lado. Ayer justamente hubo una reunión donde se participó vía una videoconferencia con la Organización Panamericana de Salud, el Ministerio de Salud de la Nación, la experiencia de lo que está ocurriendo en España. Y realmente los consejos que hay, en todas las situaciones no hay forma de controlar los contactos. ¿Los contactos dónde se dan? Y son los 4 lugares principales, los contactos estrechos que hablamos, donde habitualmente ocurre la mayor parte de los primeros contagios. La familia, los amigos, a eso se le suman los lugares laborales, los trabajos, también por falta de distanciamiento, el mate que se comparte, etcétera, etcétera. El transporte es otro lugar de mucho contagio, las personas que toman colectivos o tienen transporte donde van muchas personas. Los supermercados, otro lugar donde también ocurre donde hay muchas personas. Entonces, son los 4 lugares que se ha visto en el mundo donde se comienzan a aparecer contactos. Y ahí realmente uno no sabe dónde fue el contacto del otro, y ahí es donde se da la transmisión comunitaria. Entonces, en todas estas cuestiones, hoy tenemos que estar preparados para poder, si llegara a ocurrir, que nadie dice que no puede ocurrir, está ocurriendo en todos lados, pero esto depende de que sigamos manteniendo individualmente, como comunidad, un trabajo conjunto.
Hasta ahora los resultados logrados son buenos, pero para mantenerlos tenemos que seguir en el mismo camino. Esta es una situación que está afectando al mundo, que superó los sistemas de salud de los principales países, y nosotros estamos haciéndole frente y estando preparados, pero tenemos que seguir en este camino. Realmente no tenemos que aflojar, bajar los brazos, dormirnos, etc. Entonces la prevención va a ser algo que va a quedar durante muchos meses. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1. Feliz Día de la Independencia para todos los argentinos y las argentinas. Volviendo al tema que se habló mucho, el tema de los hoteleros. Ayer hablamos en el medio de cuál me desempeño, hablamos con algunos hoteleros y nos decían que con una sola firma, que ellos con el gremio y demás, ya estaban por volver. Se podía dar en el día de hoy, si nos pueden dar detalles sobre eso, si ya están trabajando, ya pueden abrir las puertas, y algún tema sobre el protocolo también de los hoteleros y si se puede funcionar el sector gastronómico dentro de los hoteleros. Muchas gracias. Bueno, la federación que nuclea a los hoteleros firmó, como ayer ya lo anunció el señor ministro de Gobierno, firmó el protocolo respectivo con el Consejo y lo más importante que también firmó un convenio de corresponsalía en la responsabilidad de esto. Es decir, no se puede colocar un agente de policía detrás de cada uno de los pasajeros de hoteles o de empleados de hoteles. Aquí va la responsabilidad que acepta, por supuesto, la Federación de ser ellos quienes deben controlar la aplicación de todos los elementos de bioseguridad que deben utilizarse dentro de un hotel. Entonces, sí puede realizarse esa actividad, es una actividad que ya está abierta en nuestra provincia, pero con un respeto irrestricto a todo el protocolo establecido, que contempla las distintas actividades dentro de un hotel. Entre ellos, por supuesto, si hay pasajeros en un hotel, poder ofrecerle, ¿no es cierto?, un desayuno, un almuerzo, un merienda, una cena a los pasajeros del hotel. Entonces el protocolo es muy estricto, pero tengamos en cuenta que inclusive este protocolo fue elevado al Consejo por la misma Federación, tiempo atrás. Lo que hizo el Consejo, por supuesto, es pasárselo a los técnicos, a los profesionales que nos asesoran. Se agregaron algunas cuestiones allí. Nuevamente nos reunimos en el día de ayer con la Federación, aceptaron ellos este protocolo y esta corresponsabilidad que hace que es la misma que tenemos con, ejemplo, los colegios profesionales. Los colegios profesionales también son corresponsables del control y de la actividad de sus asociados. Entonces esto nos parece muy interesante, porque no solamente se firma y la responsabilidad es del Estado únicamente, sino que estos distintos actores de la economía formoseña o de la prestación de servicios, como los colegios profesionales, asumen también ellos con nosotros la responsabilidad y le damos a ellos también un rol protagónico en el combate con la pandemia. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. Feliz Día de la Independencia para todos. La pregunta para usted, doctor González. Había señalado hace un par de días atrás acerca de que se encuentran varios formoseños en el extranjero. Quería preguntarle si tiene un número estimativo de cuántos serían y cuántos formoseños todavía restan por ingresar, si se puede saber el número, en nuestro país. Gracias. Sí, nosotros, pueden haber muchos más formoseños, que tengamos conocimiento, al menos tengo conocimiento personal porque se han contactado con nosotros. Tenemos 5, 7, 9, 11 formoseños, entre los cuales, debo señalar, también hay una alumna de la universidad que ha terminado su posgrado en el exterior y que está guardando, como el resto de los formoseños, la fecha para poder ingresar a nuestro territorio. Pero estamos en contacto con todos ellos. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte, Formosa. Ministro González, en el límite con Salta existen familias formoseñas que corresponden al municipio del Chorro, pero como tienen sus campos en la provincia de Salta, quiero saber qué información maneja usted para saber
ellos no tienen agua y el municipio de Victoria, de Salta, no le acerca agua y la Intendencia del Chorro tampoco quiere llevarle ese elemento vital para la vida humana. ¿Qué información tiene al respecto con esa situación? La verdad es que no tenemos información puntual del caso concreto en el que usted está haciendo mención. Lo que sí, nosotros tenemos acciones y políticas muy concretas respecto de cómo ir sorteando la situación de sequía que tenemos en nuestra provincia. Y en ese sentido me parece importante poner de resalto las políticas públicas que hemos venido llevando adelante los formoseños en el marco del desarrollo del modelo formoseño que nos incluye a todos. Tenemos distintas situaciones, pero me parece muy importante poner de resalto la relevancia e importancia que en este momento tiene la ruta número 28, que fue concebido como un proyecto hidrovial, que es la ruta que va desde Las Lomitas hacia Posta Cambio Salazar y que permite el manejo de las aguas del Bañado La Estrella. Esa obra tuvo una gran oposición, pero una gran oposición por parte de muchos sectores vinculados a organizaciones no gubernamentales, fundamentalmente, vinculados a sectores políticos contrarios a los que nosotros participamos, que en aquel momento hicieron una oposición férrea a la construcción de esa ruta. Y sin lugar a dudas, el tiempo ha demostrado lo equivocado que estuvieron en esa oportunidad como en otras muchas oportunidades. ¿Por qué decimos eso? Porque el sistema de toda la hidrografía del centro norte de la provincia está regulada por esa obra y nos permite contar con agua en calidad y cantidad suficiente para poder abastecer de agua potable y también en algunas situaciones de agua productivas a miles y miles de formoseños, para que tengamos más claridad. Desde el agua del Bañado La Estrella nosotros alimentamos a Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Ibarreta, Fontana, Palo Santo. Y estamos trabajando para que en el próximo periodo el agua también llegue hasta Pirané. Con el sistema del Bañado La Estrella y las aguas que derivamos, hemos podido reactivar lo que es el Riacho G. Riacho G se alimenta de agua potable desde su riacho. Y también hemos podido trabajar con el Río del Norte en todo lo que es el abastecimiento de agua de Posta Cambio Salazar, Fortín Cabo Primero Lugones, San Martín 2. Y la verdad es que eso es un dato importante, porque ustedes hoy no tienen noticias de que a pesar de la terrible sequía que estamos pasando, estos lugares tengan problemas de abastecimiento de agua. Y también nos permite el trabajo sobre el riacho El Porteño, que además tiene una serie de esclusas que nos permite ir regulando ese trabajo. Y podemos abastecer de aguas, en este caso, a Güemes, Belgrano, Tacaglé, Espinillo, Buenavista, Laguna Blanca y Nainec. Y la verdad es que hemos terminado hace poco tiempo atrás una obra muy importante, una primera etapa de una obra muy importante de Laguna Blanca que nos permite la recarga desde las aguas del río, del riacho El Porteño, un inmenso reservorio de agua que abastece a Laguna Blanca. Pero también desde ahí se abastece a Siete Palmas. También desde ahí toma agua Tres Lagunas. En definitiva, el trabajo que venimos realizando nos ha permitido atender la situación de miles de familias formoseñas que tienen esta dificultad durante el periodo de invierno. Por otra parte, tenemos la del área rural. En el área rural estamos trabajando juntos, municipios y el gobierno de la provincia de Formosa en el abastecimiento de aguas a través de, en algunos casos, sistema de camiones, pero en otros casos estamos trabajando también en un sistema de perforaciones junto con el Ministerio de la Producción y el Ministerio
de obras y planificación, obras y servicios públicos a través del Sistema Provincial de Agua Potable, trabajando para las soluciones concretas, fundamentalmente en lo que es la zona de la Ruta 86 y también en la zona entre la Ruta 86 y la Ruta 81 en el centro de nuestra provincia. Estamos atendiendo todas estas situaciones y no podemos dejar de mencionar también, porque está vinculado a aquella zona a que estaba haciendo referencia, que en ese departamento de Ramón Lista y parte de Bermejo hemos desarrollado un programa muy importante que muchas veces los formoseños nos olvidamos, que es el programa Esmeralda, que es la búsqueda de agua en alta profundidad. Tenemos perforaciones de más de 450 metros para poder obtener agua potable desde un acuífero que se llama Toba Irendá, creo que se llama, es el nombre técnico de ese acuífero, que nos permite asistir de agua potable a lo que es comunidades indígenas de la zona de El Potrillo, de Pozo de Masa, de Vaca Perdida, y de ahí extender a través de acueductos y redes de distribución agua a las comunidades indígenas de toda esa zona, en la zona de María Cristina también. En verdad, los formoseños hemos tenido un desarrollo importantísimo en todos estos aspectos, producto de haber tenido una planificación cuidadosa, de haber ejecutado las obras en el marco del modelo formoseño y de haber aprovechado esa época en la que teníamos un gobierno nacional que sí se fijaba en el interior profundo de la Argentina, como fue durante la década ganada. Obviamente después tuvimos 4 años de un parate tremendo, atroz y de retrocesos, y que nuevamente estamos volviendo a poner en marcha. Debemos recordar en ese sentido de que la primera vez que visita nuestra provincia el presidente Macri fue para firmar el convenio del contrato de inicio de obra de la planta de agua potable de Clorinda, y que en 4 años no la pudieron terminar. La verdad es que sentimos tanto ese tipo de situaciones porque eso es simplemente un ejemplo. Como otro ejemplo ha sido en este tiempo, y lo sentimos verdaderamente, que hayan abandonado cualquier tipo de inversión en lo que fue en lo que es nuestro centro de medicina nuclear, presidente Néstor Kirchner, que si se hubiera mantenido el ritmo de inversión durante el gobierno del presidente Macri, lo hubiéramos podido haber terminado, y miles de formoseños que necesitan irse a otras provincias a hacerse los tratamientos oncológicos se hubieran podido haber quedado en nuestra provincia. Nosotros ahora estamos trabajando para poder terminarlo. Muy bien, en el Día de la Independencia Argentina agradecemos a todos y como siempre nos queremos despedir con esta imagen que está presidiendo esta conferencia de prensa, en la que podemos advertir a nuestros niños y niñas de nuestras escuelas que han llevado adelante su acto de manera virtual. Porque en este tiempo todos tenemos que estar preparados y en ese sentido felicitamos a estos niños, esta niña, evidentemente está también la profesora de danzas ahí atrás, que están cuidándose con el uso del barbijo y la distancia social necesaria. Gracias a todos, feliz Día de la Patria, aprovechemos para compartir en familia, seguramente la inmensa mayoría con un rico locro, y que Dios nos bendiga.